Muy buenas. Continuamos con el desarrollo del tema de distribución de probabilidad de variable discreta y la distribución binomial. Y en este cuarto vídeo sí que vamos ya a describir una de las dos partes del título del tema. Vamos a ver qué son las distribuciones de probabilidad de variable discreta. Pues antes de definir lo que es una distribución de probabilidad de variable discreta, vamos a repasar un par de cosas. Una la vimos cuando hicimos esa introducción a la estadística unidimensional, o el repaso de la estadística unidimensional previo a las distribuciones bidimensionales, y lo otro que vamos a volver a recordar es algo que ya conocemos de este tema, que es la ley de Laplace. Bien, en ese primer tema de estadística unidimensional clasificamos las variables en cuantitativas, cualitativas, y dentro de las cuantitativas podían ser discretas o continuas. Bien, pues si consideramos una variable cuantitativa discreta, es decir, aquella que toma valores aislados y no dentro de un intervalo, pues por ejemplo, al preguntar por el número de hermanos, las respuestas pueden ser 0, 1, 2, 3, etcétera, vimos que la media se calculaba de esta manera. ¿Vale? Esta era la fórmula. Hay otra posible cuando hay muy pocos datos, que es sumar todos los datos y dividir entre el número total de ellos. Pero cuando teníamos datos repetidos muchas veces en la tabla de frecuencias, la media la calculábamos de esta manera. Era el sumatorio de todos los productos en los cuales intervenían el dato y su frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repetía ese dato, entre el número total de datos. Pero fijaros que también vimos en ese tema que la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos era la frecuencia relativa asociada al dato. Con lo cual, esta fórmula la podemos reescribir. Es decir, la media sería el sumatorio de los productos de cada valor por su frecuencia relativa. Pero además, en las experiencias regulares, aquellas en las cuales todos los sucesos elementares eran equiprobables, para calcular la probabilidad de un suceso definimos la ley de Laplace, que comentaba con anterioridad. Es decir, la probabilidad asociada a un suceso es el cociente del número de casos favorables a dicho suceso entre el número total de casos posibles. Pero si os fijáis, esto es la definición de frecuencia relativa asociada al suceso. La frecuencia relativa, número de casos favorables, ¿vale? Pues sería la frecuencia absoluta, en el equivalente, y el número total de casos posibles, en este caso, sería el n. Con lo cual, fijaros que entonces la media, partíamos de esta expresión, sustituimos el cociente frecuencia absoluta entre el número total de datos por la frecuencia relativa, entonces, esta frecuencia relativa podemos ponerle esto también, que es la probabilidad asociada a que ocurra x sub i. Esto sería en el caso de una variable cuantitativa discreta. Bien, pues hecho este previo, definimos ahora lo que es la distribución de probabilidad de variable discreta. Bueno, pues si a cada valor que puede tomar la variable discreta le asociamos su probabilidad, que la vamos a denotar P sub i, la probabilidad de que la variable x tome el valor x sub i, lo que tenemos es una distribución de probabilidad discreta que cumple que, evidentemente, todas estas propiedades van a estar comprendidas entre 0 y 1 y que la suma de todas las probabilidades vale 1. La representación gráfica que vamos a poder utilizar, aunque no vamos a ver muchas aquí, sería el diagrama de barras. Ya conocemos también de ese tema de repaso de la estadística unidimensional. Y los parámetros media y varianza ahora los vamos a la media le vamos a cambiar la notación y vamos a quedarnos con lo visto anteriormente. Es decir, la media, que ahora en lugar de poner el x con la barrita encima vamos a ponerle esta letra griega, que es la letra mu, sería el sumatorio de todos los productos de cada dato por la probabilidad asociada a dicho dato. Y la varianza, acordaos, teníamos esta definición, era el sumatorio de el cuadrado de x sub i menos, quitamos el x media, ¿vale? Ponemos esto, y el f sub i partido de n lo sustituimos también por la probabilidad. Esta sería la definición adaptada a lo que tenemos en este tema, cambiando x, el x barra que teníamos ahí por mu y f sub i partido de n por las probabilidades. Pero si os acordáis, en ese tema de repaso no calculábamos la varianza mediante esta fórmula, sino que utilizábamos otra, que era el sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i partido de n menos la media al cuadrado. Entonces, fijaros que quedaría ahora sumatorio de x sub i al cuadrado y el f sub i partido de n son las probabilidades asociadas a cada suceso, a cada valor de la variable discreta, menos, que el x barra lo cambiamos, pero sustituimos por mu, menos la media al cuadrado. Y la desviación típica pues es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como veis, simplemente hemos combinado esas dos partes de la estadística unidimensional y la probabilidad, cambiando la frecuencia entre el número total de datos por la frecuencia relativa, es decir, por
multiplicando la ley de Laplace por sus probabilidades, y aquí tenéis la expresión para el cálculo de la varianza. Bueno, pues para acabar este apartado, pues vamos a ver varios ejemplos. En el primero nos manda a calcular la media y la desviación típica de la distribución de probabilidad correspondiente a la puntuación obtenida en el lanzamiento de un dado. Bueno, entonces vuelvo a decir, la distribución de probabilidad, lo que tenemos que hacer es ver qué valores va a tomar esa variable discreta y asignarles la probabilidad correspondiente. Evidentemente, si nosotros lanzamos un dado, los resultados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y las probabilidades, si el dado es un dado perfecto, son todas equiprobables, y las probabilidades valdrían un sexto. Bien, pues vamos a calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Pues sería el sumatorio de multiplicar cada dato por su probabilidad. Pues entonces tendríamos que hacer 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto. Fijaros que abajo va a quedar denominador 6 y arriba nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo sumáis, ¿vale? Tendríamos que daría 21 sextos, simplificado 7 medios, es decir, la media sería 3,5. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y para la varianza utilizamos esta fórmula, es decir, el sumatorio de todos los datos al cuadrado por su probabilidad. Entonces no voy a poner todo esto con el 1 cuadrado, 2 al cuadrado, creo que entenderéis que el 6 se va a mantener, y ahora arriba, ¿qué nos va a quedar? Pues 1 al cuadrado por 1, 1, 2 al cuadrado, como todos son todo unos, pues es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, menos la media 3,5 al cuadrado. Calculáis todo esto, ¿vale? 1, 4, 9, 16, 25 y 36 lo sumáis, da 91 sextos. Hacéis este cociente, le restáis la media al cuadrado, hacéis la raíz, la aproximamos, por ejemplo, a las centésimas, y el resultado sería 1,71. Como veis, no es muy complicado. En el siguiente ejemplo vamos a calcular también la media y la desviación típica en la distribución que se obtiene al sumar las puntuaciones de dos dados. Para ello, pues hemos hecho ya previamente un ejercicio en deberes, el ejercicio 5A, en el cual vimos que al lanzar dos dados, pues lo mínimo que puede salir en cada uno de ellos es 1, con lo cual 1 más 1, 2, y lo máximo sería 6 y 6, 12. Entonces tendríamos esta situación, y ahora tendríamos que calcular las probabilidades. Entonces, para recordar esto, voy a ir a dicho ejercicio, los apuntes que tenemos ya editados incluso en el vídeo, y recordamos esta parte. Y después ya vamos a calcular los dos parámetros que nos piden. Lo dicho, aquí tenéis el ejercicio. Lanzar dos dados, anotamos la suma de las puntuaciones, nos pedía el espacio muestral y la probabilidad asignada a cada uno de ellos. Esta parte de par impar ahora no nos interesa. Entonces, lo dicho, mirad, aquí tenemos los resultados de lanzar un dado, después los resultados de lanzar el otro y la suma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, así sucesivamente. Entonces, el espacio muestral va desde 2 hasta 12. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2? Siempre que hay dos dados, el lanzamiento de dos dados, tenemos 36 casos posibles. Pues que salga un 2, solo hay un caso, 1 partido de 36, que coincide también con la probabilidad de que salga 12. La probabilidad de que salga 3, pues tendríamos dos casos de 36, simplificado 1 partido de 18, que coincide también con la probabilidad de que salga 11. Y así sucesivamente. La probabilidad de que salga 4 sería 3 partido de 36, que es la misma de que salga 10. Aquí tenéis la simplificación. Que salga 5 al sumar las dos caras en los dos dados, pues habría 4 casos favorables de 36, lo mismo que al sacar 9. ¿Veis? Hay cierta simetría con respecto a esta diagonal. Que salga 6, hay 5 casos posibles de 36, lo mismo que en 8, y que salga 7 habría 6 casos. Tenéis ahí las correspondientes simplificaciones. Una cosa que vamos a tener en cuenta es, como os dije ya en algún vídeo, las simplificaciones, bueno, para este caso está bien, pero para hacer cálculos vamos a tomar los valores y simplificar para que así mantengamos el denominador común. Volvemos a nuestro ejemplo. Bien, pues lo dicho, aquí tenéis las probabilidades sin simplificar, suman 1, y ahora para calcular la media y la desviación típica vamos a hacer algo que os recordará ese tema inicial y algo que también hicimos en el caso de las distribuciones bidimensionales, que es ir calculando cada uno de los productos necesarios para la media y para la desviación típica y sumarlo todo al final para ponerlo, ¿vale?, en los elementos correspondientes. Entonces, después tendréis que ir haciendo pues 2 por 1 partido de 36. Fijaros, el 36 no va a cambiar, ¿vale? Lo podemos poner, y ahora habría que hacer 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, 4 por 3, 12, 5 por 4, 20 y así sucesivamente.
Sumáis todos estos numeradores y daría 252 partido de 36. No hace falta simplificarlo. Y esto que tenemos aquí, la suma de todos estos productos, es lo que necesitamos para calcular la media. Con lo cual, dicha media sería este cociente que da exacto 7. Para calcular la desviación típica o varianza necesitamos no estos productos, sino aquellos productos en los que tenemos el dato, el valor al cuadrado por su probabilidad. Entonces, lo que habría que hacer sería, vuelvo a decir, mantenemos todos los 36 en el denominador, entonces habría que hacer 2 al cuadrado 4 por 1, 4, 3 al cuadrado 9 por 2, 18, 4 al cuadrado 16 por 3, 48, 5 al cuadrado 25 por 4, 20, 6 al cuadrado 36 por 5, 180 y así sucesivamente. Sumáis todos los numeradores, tendríamos este valor y este es el que iría aquí en el minuendo. Le tenemos que restar la media al cuadrado, hacemos este cálculo que hay en el radicando y hacemos la raíz aproximando a las centésimas y aproximadamente sería de 2,42. Tercer y penúltimo ejemplo. Se tiran dos monedas y contabilizamos el número de caras. Hallar la media y la desviación típica. Bueno, pues ya conocemos esto desde el primer día que hemos visto este tema, el diagrama en árbol para obtener los casos posibles, cara, cara cruz, cara, cruz. Todos tienen asociado, pues, son 4 posibilidades, pues un cuarto. Entonces, ¿qué nos interesa? No nos interesa lo que salen las dos al tirar las dos monedas, nos interesa contabilizar el número de caras. Pues, ¿qué posibilidades tenemos? Que salgan o dos caras, o una cara, o ninguna. Entonces, los valores que puede tomar la variable x, que sería el número de caras obtenidas, es 0, 1 y 2. ¿Y qué probabilidades tenemos? Que no haya ninguna cara, pues solo hay una posibilidad, que es esta de aquí, que salgan las dos cruces. Pues, por lo tanto, un cuarto. Que salga una cara, pues tenemos dos opciones, que salga cara cruz o cruz cara, y un cuarto más un cuarto, 2 cuartos. Y por último, que salga dos caras, pues tenemos una posibilidad de 4, con lo cual un cuarto. Todas las probabilidades suman 1. Para la media, ¿qué hay que hacer? Multiplicar cada dato por su probabilidad. 0 por un cuarto es 0, 1 por 2 cuartos es 2 cuartos y 2 por 2 cuartos, 2 cuartos. Si sumamos 2 cuartos y 2 cuartos, da 4 cuartos, que es 1, y eso sería la media. Para la desviación típica, pues el dato al cuadrado por su probabilidad. 0 al cuadrado por un cuarto, 0. 1 al cuadrado por 2 cuartos, 2 cuartos. Y 2 al cuadrado, 4 por un cuarto, 4 cuartos. Lo sumamos, daría 6 cuartos. Entonces la desviación típica sería la raíz cuadrada de 6 cuartos menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Tendríamos 1,5 menos 1,05 la raíz, ¿vale? Pues aproximadamente 0,71. Y para acabar, tenemos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, una urna contiene 20 bolas numeradas. Hay 9 bolas con el número 1, 5 bolas con el número 2 y 6 bolas con el número 3. Sacamos una bola al azar y vemos el número que tiene. Calcular la distribución de probabilidad y la media y la desviación típica. Bueno, pues evidentemente al sacar una bola, los resultados que podemos obtener son 1, 2 y 3. Aplicamos la ley de Laplace. Probabilidad de que salga un 1, pues hay 9 casos de 20. Que salga 2, 5 de 20. Y que salga 3, 6 de 20. Evidentemente todas las probabilidades suman 1. Para la media, con esto ya tendríamos la distribución de probabilidad, que serían estas dos primeras filas. Hacemos los cálculos pertinentes para calcular la media y la desviación típica. Para la media multiplico el dato por su probabilidad. 1 en todos, como veis, el 20 lo vamos a mantener. 1 por 9, 9, 2 por 5, 10 y 3 por 6, 18 partido de 20. Mantengo el 20 en la suma, sumamos 9 y 10, 19 y 18, 37 partido de 20, que sería la media. Hacemos el cálculo y sale 1,85. Para la desviación típica, pues calculamos los productos en los cuales intervienen cada dato al cuadrado por su probabilidad. Mantenemos de nuevo todos los 20 abajo en el denominador. 1 al cuadrado por 9, 9. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Y 3 al cuadrado, 9 por 6, 54. Más 20, 74, más 9, 83 partido de 20. Entonces la desviación típica sería igual a la raíz cuadrada de 83 partido de 20 menos 1,85 al cuadrado. Hacéis el cálculo del radicando, la raíz y aproximáis. Y el resultado daría 0,85. Bueno, pues como veis este vídeo también cortito, yo creo que no es nada complicado. Es asignar probabilidades, hacer los cálculos que más o menos ya tenemos casi dominados y ya está. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.